demorando. Ya. Te escucho. Bueno, listo. Bueno, entonces habíamos ya comenzado a hacer esto. Ya habíamos terminado en este ejercicio, ¿cierto? Que aquí ustedes habían colocado unas respuestas. Permíteme ahí. Ustedes ya habían colocado unas respuestas los de ayer, ¿cierto? Y hoy vamos a comenzar con este ejercicio. Entonces vamos a desarrollar como tal el ejercicio. Por favor, léanlo y revisen qué información es la que está entregando allí. Quiero que lo lean es para que comprendan qué información hay y a partir de eso, cómo la podemos utilizar. Entonces, a ver, estamos en la página 6 del Jamboard. ¿Listo? Van leyéndola. Vamos a ver. No hay dudas. Recuerden que deben estar conectados al Pear Deck. Listo, jóvenes. Dígame qué información es lo pertinente o importante de lo que está allí. Dice, bueno, un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A. Refrigerante 134A es una sustancia pura que se trabaja, como su nombre lo indica, como un fluido de refrigerante, o sea, es un refrigerante en los procesos, en los ciclos de refrigeración. Es uno de los que se utiliza. Dice que se utiliza a una presión de 160 kilopascales. Recuerde que lo primero que debe hacer usted en este tipo de problema, uno lo que tendría que hacer es, primero, en este tipo de problemas, es las variables termodinámicas. Las variables termodinámicas. Y esas variables termodinámicas, recuerde que hay diferentes, pero son aquellas que pueden definir mi sistema. La masa, aunque no la digan, 4 kilogramos, la masa sola como tal no es una variable que me va a definir mi sistema. O sea, yo no puedo decir, tengo 4 kilogramos de una sustancia y está a 25, eso es agua. Porque la masa no me va a definir mi sistema con la otra propiedad termodinámica, temperatura. ¿Ya? Entonces, la masa como tal sola no es una variable termodinámica para definir mi sistema. El volumen, 80 litros, pasa lo mismo. Yo puedo tener 80 litros de agua, de aire, de mercurio, de cualquier otra sustancia. ¿Ya? Entonces, como tal, no me podría definir mi sistema solo con el volumen de 80 litros. ¿Listo? Ok, entonces dice, bueno, entonces 80 litros, 4 kilogramos. Y le preguntan lo siguiente. Usted determine la temperatura, la calidad, si existe, si existiera, y la entalpía del refrigerante, o sea, la entalpía a la cual se encuentra con esas condiciones, y el volumen que ocupa la fase de vapor. La presión sí es una variable. La presión sí es una variable que ayuda. De hecho, los gráficos que hemos visto nosotros, los gráficos son, por ejemplo, aquí temperatura o presión, y aquí es volumen específico. ¿Ya? Y nos muestra, digamos que es así un poco expandido, que ese es el DOM. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son las variables termodinámicas aquí? Las variables termodinámicas son
presión. Y se tiene. Pero yo con presión, con solo presión, yo no puedo definir mi sistema. Entonces, ¿cómo define mi sistema? Necesito otra variable termodinámica. ¿Cuál me serviría con la información que me están entregando ahí? ¿Cuál me serviría como variable termodinámica? ¿Alguno de pronto? El volumen, no. El volumen solo, no. O sea, el volumen total, no. ¿Qué habría que hacerle a ese volumen? La temperatura sí, pero no nos la están dando. La temperatura, exacto, Arnold. Volumen específico. Si ustedes ven la tabla, que eso es, bueno, vamos a hacerle rápido a llegar allá. Si ustedes ven las tablas de vapor todas están sobre kilogramos, o sea, todo es por unidad de masa, o sea, específica, ¿ya? Por lo tanto, sí se requeriría o sí se requiere que tengamos la sustancia, la información, pero específica. Entonces, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar el volumen específico. Y ya con eso, que son dos variables, recuerde que vamos aquí recordando la teoría, se requieren dos variables termodinámicas independientes para definir mi sistema. ¿Ya? No es multiplicar, es dividirla, sí es dividirla. La temperatura, pero no nos la están dando. Aquí no tenemos temperatura. Con la presión podemos buscar la temperatura. ¿Cómo lo haría Miguel? ¿Cómo lo haría? ¿Por qué? Y ya les muestro por aquí va la pregunta. Esta, si esto es presión, por ejemplo, esta sería una isobara. Pero mire que esta isobara, que sea, por ejemplo, 100 kilopascales, por poner un ejemplo, toda esta isobara, ¿cierto? Mire que ella va desde esta temperatura hasta esta temperatura. O sea, puede tener muchos valores de temperatura. Hay que saberlo ubicar. Entonces usted me dice, listo, con la presión podemos hallar la temperatura. Claro, si usted está aquí, la temperatura es esta. Si usted está acá, la temperatura es esta. Si usted está acá, acá. Si usted está acá, aquí. Digamos que esos son los valores de temperatura. Pero usted cómo sabe si está aquí o aquí o aquí o aquí. ¿Quién le define a usted? Otra propiedad termodinámica. Llámese volumen específico, llámese entalpía, llámese, o sea, otra propiedad que lo ubique. ¿Ya? Entonces, en este caso, solo la presión, con solo la presión, no podría definir mi sistema. Ahora, la otra, solo podría hacerse o solo se podría dar ese caso si usted tiene, si usted le han dicho que está saturado o le dan la calidad, pero ni hay la palabra saturado en todo el enunciado y la calidad se la preguntan en el literal B, sin saber si la hay o no, porque no sabemos si hay calidad o no. Entonces, con estas dos propiedades que dice que son presión igual a 160 kilopascales y volumen específico igual a volumen total sobre la masa, o sea, 80 litros sobre 4 kilogramos por, ¿cuál es el factor de conversión de litros a metros cúbicos? ¿Alguien se la sabe? ¿Dónde la pueden hallar? En la última página de su libro. Eso es... Esa es la conversión, Isabela. Isabela lo hizo. Ok, ya te entendí. Es 1000 litros, porque es más grande un litro. O sea, si usted se para en su habitación y usted dice 1 litro de Coca-Cola, usted ve la botella. 1 metro cúbico. Entonces, abra las manos como si tuviera 1 metro de distancia y ubique 1 metro cúbico, un cubo de 1 metro cúbico. ¿Quién es más grande? Pues el metro cúbico. Por lo tanto, en 1 metro cúbico caben 1000 litros. Entonces, 1000 litros es 1 metro cúbico. ¿Ya? Cancelamos unidades y esto me daría entonces
que el volumen específico es 0,02 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya tengo dos variables termodinámicas. ¿Sí? Tenemos dos variables termodinámicas para poder entrar ahora sí a tablas. Entonces vamos a tablas. Vamos a ir a tablas. Me dice que es agua, que es refrigerante. Ojo que eso es típico problema en parcial, que escojan la sustancia pura mal. Que el problema hable de refrigerante 134A y ustedes, como hemos trabajado con vapor de agua o agua, se vaya y ubiquen las de agua solamente. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar las refrigerantes. Entonces vamos a buscarlas. Están les digo, refrigerantes. El refrigerante es A11. Las tablas A11. ¿Ya? Las tablas son las A11. Y entonces nos dice, hey, usted puede entrar a estas tablas en sistema, este es sistema internacional, ¿no? Porque hay sistema inglés. ¿Cómo reconoce usted que estas tablas están en sistema? Vamos a ver quién, si han seguido entrando a la aplicación. Tenemos, Profe, disculpe, ¿puede mandar otra vez el link? Que me salí sin querer. listo, ya, Ya. ahí se los van mandando. Hay 67 personas y hay en el grupo 58 personas. Listo. Bueno, le estaba comentando aquí. Entonces, hay tablas A11, que son las del sistema internacional, pero también hay, si bajo un poco más, vamos a encontrar las tablas A, el número, y la letra E, que significa que son sistema inglés. Es para que estén pendientes y que estén buscando en las tablas adecuadas. Bueno, creo que estamos en la 925, si no estoy mal. Vamos a ver. La 11. Acá, estamos en la A11. Ahora, usted por las tablas puede entrar en las tablas de saturación, ¿no? Recuerde que esto es saturado. No es lo mismo sobrecalentado o subenfriado. Es saturado. En saturado usted puede entrar por temperatura o puede entrar por presión. Depende del dato que tenga usted a la mano. Entonces a usted le dicen, ¿cuál fue el dato que le dieron? Entonces vamos a señalarlo acá. A usted le dieron la presión, ¿cierto? Le dieron la presión allí. Entonces, con la presión, exacto, usted va y busca en las tablas de refrigerante saturado y siempre, mire, la recomendación es cuál. Siempre vaya a las tablas de saturado. Si no están las tablas de saturado, ella le va a indicar, ahorita vamos a ver de qué forma, ella les va a indicar hacia dónde deben ir. Si hacia las siguientes, que son vapor sobrecalentados, o hacia las anteriores, que son líquido comprimido. ¿Listo? Ok, y entonces busco 160. Aquí, 160. Ya con 160, yo sé cuáles son mis características en saturación, pero eso no me garantiza que yo estoy debajo del domo. Esto no me garantiza que yo estoy insaturado como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me hace falta otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad que tenemos nosotros? 0,02 metros cúbicos por cada kilogramo, que ese es el peso, perdón, el volumen específico. ¿Ya? Me refiero de nuevo a las tablas y voy a ver. Mi límite inferior es 0,007435. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted tiene el domo, usted tiene el domo, esto es presión, presión acá, y le vamos a poner volumen acá, ¿cierto?
Resulta que la presión, esta presión que son 160, esta sería a la presión de 160. Pero hay una serie de isotermas que bajan, se meten, se mantienen constantes y siguen bajando. Baja, se mete, se mantiene constante y sigue bajando. Y habrá una que entre justo aquí. Pero hay que comprobar si eso es cierto. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos nosotros? Pues vamos a ver si con ese volumen que tengo acá está entre el mínimo, que se llama BF, y el máximo, que se llama BG. Entonces, yo tengo dos volúmenes. Permítame acá. Yo tengo dos volúmenes que son mi limitante. Si mi sustancia o mis características da que yo estoy entre esos dos, estoy dentro del logo. Entonces vamos a revisar. BF para este caso me da que BF es 0,007435. 0,000435 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ya? No, está muy feo. Y BG es igual a, vamos a ver, me dicen que a los mismos 160, BF es este valor y BG es 0,12355. 0,12355. Ahora la pregunta es, esos son los dos valores que tenemos ya, ¿cierto? Este valor de 0,02 se encuentra entre 0,007407435 y 0,12. La pregunta es, ¿se encontrará? ¿Sí? ¿No? Isabela. Vuelvo y repito, ¿será que 0,002 se encuentra entre 0,00074 y 0,12? Ok. Entonces, ¿qué estamos reconociendo allí? Que este volumen se encuentra, por ejemplo, por acá, por poner un ejemplo. Por lo tanto, si está con esas dos condiciones, si yo llego a proyectar, me da que con esta isobara y con este volumen específico me encuentro acá y resulta que acá es debajo del domo. Por lo tanto, como estoy debajo del domo, estoy dentro de mi sistema, estoy trabajando dentro de mi sistema, ¿cierto? Entonces me encuentro justo en las tablas de saturación. O sea que estas tablas me sirven para todo. No tengo que salirme de estas tablas. Listo, ya tengo identificado que estoy dentro del domo. O sea que estoy en, esta zona es vapor húmedo. Vapor húmedo. ¿Listo? Entonces vamos acá. Listo, yo estoy dentro del domo. Vuelvo y hago el dibujo acá. ¿Cierto? Yo estoy dentro del domo. Como por acá. Yo como sé qué tanto he recorrido, qué tanto porcentaje del camino completo, dígase que el camino completo es esto, ¿cierto? ¿Qué tanto he recorrido desde ese punto hasta ese punto? ¿Qué porcentaje? Claro, yo tengo el volumen promedio, sí, pero ¿con qué me sirve el volumen promedio? Para hallar calidad. Ustedes recuerdan que ayer
habíamos hablado de que la calidad se define como el dato inicial, en este caso como estamos trabajando con volumen, es BF, la presión, como era BF más la calidad, miento, aquí estoy mal yo. Promedio, ¿cierto? Promedio igual a esto por BFG. ¿Ya? Entonces, si usted tiene la calidad, puede hallar el volumen promedio, o sea, cuál es el valor de acá. Ahora, si usted tiene este valor de este volumen promedio, lo que puede hallar es la calidad. Siendo la calidad, ¿cuánto porcentaje o qué fracción del total que debía recorrer se está ubicando? ¿Listo? Entonces ya podemos entonces aquí despejar y decir, mire, es que yo ya tengo el volumen promedio. Ah, bueno, entonces la calidad es igual al volumen promedio menos BF sobre BFG. Entonces eso sería 0,02 metros cúbicos por kilogramo menos 0,000, vamos a ver, 7435 dividido todo esto entre BFG. ¿Cómo es que uno halla BFG? ¿Me recuerdan cómo hallo BFG? ¿O B sub FG? Tablas, en tablas. La respuesta es como está diciendo Carlos. ¿Por qué? Porque claro, en las tablas está el BF, en las tablas está el BG, pero a diferencia de las demás propiedades termodinámicas que sí tienen el UFG, el H sub FG, el S sub FG, el volumen no lo tiene, ¿ya? Entonces hay que hacerlo manual. Recuerden que hay que hacerlo manual. Entonces, ¿cómo es manual? El valor de G menos el volumen, el del vapor menos el del líquido. Sería 0,12355 menos 0,0007435. Todo esto tiene unidades de metros cúbicos sobre kilogramos para luego cancelar las unidades y que me dé que la calidad es, vamos a ver. Entonces vamos a ver, 0.02. Bueno, dígame en cuánto les dio. Vamos a ver. Mauricio, casi. Ya le digo por qué casi. A ver. Casi, Richard. Tan, 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 tan. Sí, casi. Marielis, no. Se desfasó bastante. Se pasó un poco, Arnold, y ya les voy a decir por qué. ¿Qué representa la calidad? Recuérdenme qué representa la calidad, jóvenes. La calidad representa una fracción. En otras palabras, representa un porcentaje. Si usted lo multiplica por 100, me va a dar un porcentaje. ¿Están de acuerdo o no? Ok. ¿Cierto? Entonces, como es un porcentaje, y bueno, en este caso es una fracción, la recomendación es que me dé la calidad con 4 cifras significativas después del punto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo multiplique, si llegado el caso, por 100 para que me den porcentaje, me tenga valores, digamos, antes del punto y valores después del punto, que lo recomendable son 2. Entonces, en este caso, esto da 0,16, perdón, 1568. ¿Listo? Entonces, ojo con esa recomendación. La calidad la van a entregar con 4 cifras significativas después del punto. Obviamente teniendo en cuenta
la aproximación. Yo ayer les ponía el ejemplo. Si a usted le queda la materia en 2.95, si yo aproximo como lo hacen ustedes, yo podría borrar este 5 y le queda la materia en 2.9. Pero me imagino que justo ese día que sepan la nota de pronto y le queden 2.95, ustedes van a respirar tranquilo y van a decir, pasé la materia. Porque es que 2.95, como esto es 5, ya aproxima, entonces esto sería 3 exacto y la pasé. Muchas veces, muchas veces ustedes aproximan solamente borrando el número y ya el que quedó enseguida, sin acercarlo, dependiendo de la regla, si es mayor a 5, si es igual o mayor a 5 se aproxima y si es menor a 5 no aproxima. Listo, ya tengo la calidad, jóvenes. Entonces nos vamos por acá. Ya con la calidad, y creo que ahí la pregunta. Ah, bueno, ¿puedo hallar la temperatura? ¿Ya puedo hallar el literal A? ¿Ya puedo hallar cuánto es la temperatura? ¿Ya puedo hallar la temperatura? Sí, ¿por qué? Porque con estos valores de presión, solo una isoterma estará pasando por ese punto, solo una. ¿Y cuál es? ¿O cómo la hallo? Va a tablas, busca la presión y ve cuál es la temperatura que acompaña esa presión para que se considere en saturado o para que se considere que está dentro del lomo. ¿Ya? Le dice menos 15,6 grados Celsius. ¿Listo? Menos 15,6 grados Celsius. Literal A. Vamos con el B. ¿Qué dice el B o qué pide el B? El B pide la calidad. Bueno, hallamos la calidad como 0,1568. Sí, 1568. C. Entalpía del refrigerante. ¿Cómo hallamos la entalpía? De hecho, este es entalpía total, ¿no? Porque están diciendo entalpía del refrigerante, no están diciendo la entalpía específica. Entalpía del refrigerante. ¿Cómo la hallamos? ¿Y cómo así con tablas? María Alejandra. ¿Qué repito, María Alejandra? Profesor, la parte A, porfa. La parte A, ok. La parte A, estábamos diciendo que, hey, este es mi, voy a borrarlo y lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el 10, aquí, para que se vea grande. Entonces, vamos a ver. Permítame, yo tomo una información de acá, a ver si la puedo recolectar. Permítame un momento, ¿tá? Para explicarle. Ya la recolecto. No la veo. Esta. Esta. Es esta. Vamos a ver aquí. Esos son los dos domos. O sea, no es que sean diferentes, o sea, eran para la misma sustancia, solo que lo estamos viendo desde dos puntos de vista, ¿cierto? Te recuerda que nosotros tenemos, a ver si lo encuentro aquí,
Usted tiene este diagrama entre fases, ¿cierto? Y usted, dependiendo de donde se pare, dependiendo de donde ponga la persona, si la pone acá al lado izquierdo, va a haber presión, volumen. Si lo ve al lado derecho, va a haber presión, temperatura. Si lo ve desde la parte superior, va a haber volumen, temperatura, ¿cierto? Entonces, estos dos diagramas es una de las caras que tiene este diagrama tercera dimensión. Si usted lo mira desde la parte en que está viendo temperatura, volumen, ¿cierto? Si usted lo ve desde la temperatura, volumen, van a existir unas líneas, voy a colocar aquí en rojo, unas líneas que van en forma ascendente. Estas líneas se llaman isobaras. ¿Qué significa? Que existe una isobara tal que con esta temperatura se van a encontrar dentro del domo. ¿Listo? Entonces, voy a borrar aquí. Dígame. Entonces, vamos a encontrar estas líneas de isobaras cuando estoy en un diagrama TV, o voy a encontrar estas líneas de isotermas que van en forma descendente cuando estoy en un PV. En el caso de la temperatura, ¿cómo hallamos la temperatura? Pues yo tenía que esta era una presión de 160 kilopascales porque lo daba el problema. Y resulta que la única isoterma que llega ahí a 160 era una que tiene un valor de menos 15,6. ¿Ya? ¿Cómo la hallo en tablas? Cuando yo voy a tablas, veo la presión de 160 y busco cuál es la temperatura de saturación a esa presión dada. Como por ejemplo, ¿a qué temperatura ebulle el agua si estamos a una atmósfera? A 100 grados Celsius. Aquí pasa lo mismo. ¿A qué temperatura ebulle o a qué temperatura se satura? Porque la palabra aquí es saturado. ¿A qué temperatura se satura si usted está en 160 kilopascales? Entonces es menos 15,6. ¿Listo? Por eso la respuesta. Sí, profe, Listo. gracias. Listo. Por eso la respuesta ya era eso. Listo, vamos aquí de nuevo con la C. Ya los leo. ¿Cómo hallamos la entalpía? Con tablas, sí, con tablas. Pero ¿qué hay que hacer con esos datos de la tabla? Ajá. Ana María Cantillo dice, H promedio, en este caso, es igual a HF más X HFG. Sí, eso es una parte porque esto es H minúsculo, o sea, entalpía por unidad de masa, o sea, entalpía específica. Pero nos están pidiendo entalpía total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí. Entonces, yo debo hallar que la entalpía promedio es igual a la entalpía en el líquido más la calidad por la entalpía del cambio entre el líquido y el vapor. Por lo tanto, H-prom es igual. Entonces, vamos a ver. HF. HF, el mismo valor de temperatura y presión, me da 31,18. Más la calidad. ¿Cuánto fue la calidad? 0,1568, que multiplica al cambio de entropía, de entalpía. ¿Cuánto es el cambio de entalpía? HFG, que son 209,96. 209,96 kilojoule por cada kilogramo. Por lo tanto, ya tengo el H-prom. ¿Me pueden decir cuánto les da el H-prom? ¿Pueden decir cuánto le da el H-prom? Entonces, en este caso me daría 64, por ahí lo escribieron, 10. ¿Por qué lo dejo en 10? ¿Alguien me puede decir por qué lo dejo en 10 y no le sigo 10, 17, 28? Porque resulta que estos valores de entalpía
ambos valores me están entregando máximo 2 cifras después del punto. Por lo tanto, es lo más acertado que pueden entregarme, lo más preciso que pueden entregarme ese dato. Entonces, tomo 2 cifras significativas. Eso sería kilojoule por cada kilogramo. Ahora sí, ¿cómo hallo H total? H total es igual a H por la masa. ¿Cuánto es que es la masa? Vamos a ver. La masa dice que son 4 kilogramos. Entonces sería 64,10 kilojoule por cada kilogramo por 4 kilogramos. Y de esta forma elimino kilogramos y me queda que la entalpía es 64,10 por 4. 256,4 kilojoules solo. ¿Qué significa eso? La entalpía total. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de cómo hallamos ese resultado? ¿Jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, no, profe. Dígamela. Profesor, una pregunta. Dígame. Ese 209,96 también sale de la resta, ¿cierto? Sale No la nos resta, dan... sale la resta Ok. entre HG y HF. Al restar estos dos, da la columna del centro. Recuerde que la columna del centro dice FG es porque tiene la resta de G menos F. ¿Listo? Bueno. Vamos con la última pregunta. Dice, el volumen que ocupa la fase de vapor. Solo la fase de vapor. ¿Cómo hallo el volumen que ocupa solo la fase de vapor? ¿Cómo puedo hacer para hallar el volumen que ocupa la fase de vapor? Pues me concentro solo, ojo, Carlos, Iván, me dice B promedio, pero es que el B promedio es el completo, el que tiene en cuenta tanto la masa, el vapor como la de líquido. No podría hacerlo con B promedio, porque B promedio es el volumen promedio, como se indica, pero teniendo en cuenta la masa completa, tanto el líquido como el vapor. ¿Cómo se halla entonces? Entonces, para hallar el volumen que ocupa el vapor, ¿qué debo hacer? Pues el volumen específico que ocupa el vapor por la masa del vapor. Solo lo que es vapor. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde obtengo este valor? ¿De dónde obtengo el valor de volumen específico del vapor? Tablas, perfecto. ¿De dónde tengo la masa del vapor? ¿Cómo puedo hallar la masa del vapor? Con la calidad, ok. ¿Por qué con la calidad? Porque recuerden que la calidad también se define como la masa del vapor sobre la masa total, ¿cierto? Por lo tanto, la masa del vapor es igual a la calidad por la masa total. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que la masa del vapor va a ser igual a ¿quién? Calidad, 0,02. Masa total, 4 kilogramos. Entonces yo ya sé que la masa que es solo el vapor es 0,08 kilogramos. ¿Me confirman? Si en algún momento cometo un error, me dicen. Listo. Entonces yo ya puedo venir acá y decir, ok, el volumen total
no el volumen específico, el volumen total que ocupa mi sustancia en forma de gas es, y vengo a ver el volumen, y el volumen es 0,12355. 0,12355 metros cúbicos por kilogramos, que solo ocupa el vapor. Solo lo ocupa por 0,08 kilogramos. Cancelo kilogramos y me da que el volumen total es, ¿cuál, Marielis? ¿Cuál es la calidad? La calidad acá es esta. X es la calidad. Sí, tienen razón. No sé por qué coloqué. ¿Será que yo cometí el error en otro lugar con 0,02? No, solamente acá, ¿cierto? Tienen toda la razón, jóvenes. Gracias por ahí. Entonces sería 0,1568. 1568 por 4 kilogramos, y eso nos daría entonces, aquí me están dando la masa, 0,6272, 0,6272, y esto lo multiplico acá, 0,6272 kilogramos, cancelo kilogramos, y ahí me da que el volumen es 0,077, y vamos a ver cuántas cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, con 4, 5 metros cúbicos. ¿Listo? Y entonces esa sería la respuesta. Eso es trabajando solo con las de tabla de vapor. ¿Hay alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Pueden comentarlo. Veo que no. Nada. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, Camila, bien. El de Jamboard, listo. Vamos a enviarlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Listo, entonces seguimos con la presentación. Si no hay dudas, vamos a trabajar. Siguiente. Entonces mire lo que estamos proponiendo acá. ¿Qué pasa? Esto es importante que le pongan atención. ¿Qué pasa si por casualidad ese volumen que nosotros hallamos no se encuentra entre los dos, sino que se encuentra, si el volumen específico que usted tiene está por encima del volumen del vapor, que es este caso, si el volumen que usted le da, el volumen específico, es mayor que el volumen del vapor, dadas los valores de temperatura y presión, o sea, dado unos valores de temperatura y presión, usted va, entra, mira en tablas y con esos dos valores de temperatura y presión, el volumen que usted obtiene es mayor que el del vapor saturado, usted se encuentra en vapor sobrecalentado. Esto aplica para todo, a excepción de, entonces ya lo vamos a poner,
Esto aplica para la entalpía. Si su entalpía es mayor que la del vapor saturado, es vapor sobrecalentado. Si su energía interna es mayor que la del vapor saturado, es vapor sobrecalentado. Si su volumen es mayor que el vapor saturado, su volumen es vapor sobrecalentado. Sí, ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Si su temperatura o la temperatura que le están dando es mayor a la de la temperatura de saturación, cuando se da una presión, o sea, me dan una presión, yo voy, busco en la tabla y me dan un valor, ya con eso puedo hallar un valor de temperatura a la cual se satura. Si la temperatura que yo tengo es más grande que esa temperatura a la que él se satura, entonces estoy en sobrecalentado. Ojo, aplica todo que sea mayor, a excepción de la presión. La presión es la única, vamos a ver si aquí me permite escribir, creo que sí. La presión es la única que no, habría que ponerle texto acá, es la única que no me permite reconocer directamente. Mire que todas las demás, vamos a colocarle aquí un color, todas las demás son mayores. Mayor que, mayor que, mayor que, mayor que. Todas las demás, si ustedes ven allí, todas las que se encuentran están mayor, 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 mayor. Entonces, si usted tiene una temperatura mayor a la de saturación, está en sobrecalentada. Si usted tiene un volumen mayor que el volumen del vapor saturado, está en sobrecalentado. Lo voy a explicar gráficamente. Vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a borrar aquí. Miren lo que sucede. Si usted tiene este volumen y tiene este volumen, este es BF y este es BG para esta curva, ¿no? Para esa línea, el BF y BG. ¿Qué pasa si su volumen es mayor que el BG? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué lado del domo se encuentra? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Si su volumen es mayor que el volumen del vapor saturado. ¿Lado derecho o lado izquierdo, jóvenes? Derecho, ¿cierto? Significa que su volumen estaría por acá. Por lo tanto, usted se encuentra en esta gran zona que se llama vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, si su volumen es, si su energía interna es, si su entalpía es mayor que el del vapor saturado, o sea, el BG, usted se encuentra en sobrecalentado. Entonces, yo por eso les hacía la recomendación al inicio. Siempre vayan a las tablas de saturado. Miren los datos que tiene. Si sus datos están por fuera de ese, es que usted se encuentra en o en sobrecalentado si está a la derecha o en comprimidos o enfriados si está a la izquierda. ¿Listo? Ok, volvamos entonces acá. Entonces, todo lo que esté al lado derecho es porque está en sobrecalentado. ¿Listo? Vamos con las respuestas acá. Entonces, bueno, primer ejercicio. Determine la energía interna. Mire que nos están pidiendo energía interna. Aquí lo voy a bloquear para que no tengan que escribir nada todavía. Determine la energía interna del agua. Mire que nos están dando la sustancia agua a 20 psia y 400 grados Fahrenheit. Quiero hacer entonces aquí otra aclaración. Vamos a ver. ¿Sí? Que creo que no lo habíamos comentado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre PSI y P? Lo voy a colocar en forma vertical mejor. PSI, PSIG, PSIA. Y A. ¿Cuál es la gran diferencia?
No, Dilian, hay tablas para sistema inglés. Ya vamos a trabajar con las tablas de sistema inglés. Entonces, esto, recuerde que habíamos hablado que, bueno, ¿qué significa PSI? PSI significa Pounds Square Inch. ¿Qué significa eso? Libras por pulgada cuadrada. Para que cuando se le olvide, cuando estén en el parcial, diga, ¿cómo es que era PSI o PSIA o PSIG? Era con libra o pies. Esta I, recuerde que esa I les va a indicar a ustedes si es libras o pies. ¿Listo? Entonces, esto es cuando es una presión atmosférica. Esto es cuando es una presión manométrica. Y esto es cuando es una presión absoluta. Recuerden que cuando yo sumo estas dos, me da como resultado esta. La A es de absoluta. Y aquí viene otro dato. Lo voy a colocar aquí de otro color y lo voy a poner aquí. Las tablas solo trabajan, aunque bueno, es una forma de decir, con presión absoluta. ¿Qué significa eso? Si vamos a ver las tablas, mire que aquí dice presión. Aquí, bueno, aquí no se va a ver como tal, pero si le aumento 970, vamos a ver. Si ustedes ven las tablas que están más abajo, que se llaman tablas de saturado en sistema inglés, mire que aquí está en sistema inglés, unidades inglesas, ¿sí? María Alejandra, libra por pie, no. ¿Y qué significa la I de PSI? Pulgada. La I es de inch, pulgada. Listo, entonces volvemos acá. Mire que esta información que está acá, mire, este dato es PSI-A. No vaya a ser, jóvenes, no vaya a ser que haya un problema en su ejercicio que esté en PSI, en PSI-G, y ustedes entren a tablas de vapor con PSI-G cuando las tablas de vapor trabajan con PSI-A. ¿Listo? Listo, entonces volvemos acá. Volvemos al problema. El problema habla de lo siguiente. Determine la energía interna del agua a 20 PSI y 400. Dígame. Profe, disculpe, en ese Dígame. caso, ¿qué haríamos si encontráramos las tablas, o sea, la información en PSI, o sea, normal, o sea, que no la encontráramos en presión absoluta, sino en la otra, y tenemos Que las yo le tablas dé que el la problema. manejan A ver, con presión absoluta? si O yo, sea, lo que si dijo. yo, si yo le doy a usted un problema, le digo, tiene un recipiente cerrado de vapor de agua a 17 PSIG. ¿Qué debe hacer usted con ese PSIG para convertirlo en PSIA? ¿Qué debe suceder? Sumarle la presión atmosférica. Sumarle la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? La que le entregue el problema, o si no, toma la presión de una atmósfera. Una presión de una atmósfera la pasa al sistema inglés, que es 14.7 PSI, es una atmósfera. ¿Listo? Entonces lo que hace es sumarle al valor que le dieron, 14.7, que es la atmosférica, y ya con eso tiene la presión absoluta, y ya con la presión absoluta puede venir a entrar a trabajar en estas tablas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. 14 qué, ya le voy a decir 14 qué.
Mira la última, bueno, la página 1023. En la página 1023 de su libro de termodinámica, que ustedes lo tienen ya, o sea, no tienen excusa que no lo tienen a la mano. En la página 1023, mire que hay la presión, dice que a ver, un Pascal, una atmósfera son 14.697. Ahí lo he aproximado a decir que es 14.7 PSI. 14.7, sí. Listo. El problema, de nuevo. Preguntan, determine la energía interna. En este caso debería ser la energía interna específica. Hay que ser claros en eso. Específica del agua a 20 PSI y 400 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿qué le queda mejor a ustedes? ¿Qué les queda mejor a ustedes? ¿Entrar por temperatura o entrar por presión? ¿Cuál les queda más fácil a ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la forma más rápida de entrar? ¿Por presión o por temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es más fácil por temperatura o por presión? Ya les voy a dar la clave. En este caso, si yo veo la presión, me dice que la presión del problema es 20 PSI, busco 20, me paro aquí, ahí tengo 20. ¿Qué pasa? Yo voy a ver la temperatura. La temperatura me dice que la temperatura a la que se satura o a la temperatura a la cual se encuentra en forma de vapor es 227,92. Pero mi problema me dice que yo estoy a 400 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi temperatura de trabajo es mayor que la temperatura de saturación. ¿Dónde me encuentro? ¿En qué zona me encuentro? Si mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación. ¿Cómo? Está en sobrecalentado. Ahora entremos por el caso contrario. Vamos a entrar por la temperatura y vamos a ver la presión. Entonces, yo voy a entrar por la temperatura. Voy a entrar por la temperatura que eran 400, ¿sí? Y voy a ver la presión. Mi presión de saturación o la presión a la que se satura es 247,26 y yo estoy a 20. ¿Qué significa que yo tenga menor presión que la de saturación? ¿Qué significa que yo tenga temperatura menor que la de saturación? Presión menor que la de saturación. ¿Cómo? Que también está en sobrecalentado. Sí, pero a lo que me refiero, eso es cierto. A lo que También me refiero es que es está más en fácil. sobrecalentado. Sí, también está en sobrecalentado. Pero a lo que me refiero es que es más fácil recordarse que si la temperatura, el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía está mayor que la de saturación, es sobrecalentado. Y si es menor, está en el comprimido. Pero con la presión, si yo me dejo guiar por lo mismo, yo, no, pero es que yo tengo una presión menor que la presión de saturación. Entonces, como estoy menor, estoy en el comprimido. Y ahí los pueden mandar a un lugar diferente y se pueden perder. Entonces, la presión es el único que no sigue la misma regla. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cómo se vería en un diagrama? ¿Cómo se debería ver en un diagrama? Estoy en la 12, sí, estoy en la 12. ¿Cómo se debería ver en un diagrama? Este es mi domo, ¿cierto? Y entonces me dice, bueno, si entra por temperatura, la temperatura son 400 grados Fahrenheit. Aquí, una notica, solo llevan grados Celsius y Fahrenheit, porque Kelvin y Rankine son absolutas, son unidades absolutas. ¿Listo?
Y recuerde que esta K es mayúscula porque es de Lord Kelvin. Bueno, aquí. Listo, entonces 400 grados Fahrenheit. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de isobaras que pasan por acá. Recuerden que las isobaras van aumentando de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, esto puede ser 10, este puede ser 100 y este puede ser 1000. Por poner un ejemplo. Bueno, en este caso no es así. En este caso es, permítame, en este caso puede ser 10 PSI-A, 20 PSI-A y 40 PSI-A, por poner un ejemplo. Y mire lo que sucede. A 400 Fahrenheit, que son estos, 400 Fahrenheit, pues permítame, perdón. Esto no puede ser 20 porque la presión de saturación a 400 es 243.26. O sea, este es 247.26. Así. ¿Cierto? Esta es 247, perdón. Esta es 247.26. ¿Ya? Esa que está aquí. 247.26. ¿Qué pasa si la presión es menor? Les voy a poner aquí unos números para que reconozcan. 1, 2, 3. ¿Cuál de las dos isobaras es menor? ¿La 1 o la 3? ¿Cuál es menor a 247? ¿La isobara que he nombrado como 1 o la isobara que he nombrado como 3? La 1, listo. Significa que si usted tiene una isobara menor a la de saturación, o sea, menor a esta, que esta es la de saturación, si usted tiene una menor, ejemplo, que esto sea 100, por ejemplo, esta de aquí sea 100, ¿cierto? Significa que con este mismo valor de temperatura, usted nunca va a cruzar la isobara de 100 a no ser que esté en esta zona. ¿Ya? Entonces, si usted tiene una presión menor que la de saturación, usted se encuentra en sobrecalentado. ¿Cómo hacía diferente presión? Isabela, haceme la pregunta. Claro, usted a la misma temperatura, mira, a esta misma temperatura, usted puede cruzar diferentes isobaras. Cruzó esta, la cruzó aquí. Esta isobara, que es mayor a 247, la cruzó en la zona de comprimidos o enfriado. Y esta, que es una isobara menor, ¿cierto? Esta es que es una isobara menor, ¿ya? Esta, que es una isobara menor, se encuentra al lado derecho del domo, que es sobrecalentado. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si ustedes tienen una... vamos a hacerlo aquí rápidamente porque nos hemos extendido acá. Tiene diferentes isotermas. Derecho aquí. Recuerde que las isotermas van de abajo hacia arriba, van aumentando también, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una presión de 20 PSI-A y usted tiene 20 PSI y se va acá y cruza una isoterma mayor que la de saturación, si usted cruza esta que es mayor porque está más arriba, está en sobrecalentado. Bueno, continuamos entonces acá. No sé si haya preguntas. Entonces vamos a las tablas, voy a las tablas, voy a entrar por presión, voy a ver que mi presión de 20 PSI-A
la temperatura es 227 y yo tengo una temperatura de 400, significa que estoy por fuera. Como estoy por fuera y estoy a la derecha, voy a buscar las de sobrecalentado. Y vengo a las de sobrecalentado, que son las siguientes tablas. En las de sobrecalentado voy a empezar a revisar. Entonces, presión, un PSI-A. Voy a buscar la que diga presión 20 PSI-A. Entonces, a la presión de 20 PSI-A voy a empezar a buscar. Mire que aquí en este caso, permítame. A ver si me deja o no me deja. No, no me deja. Entonces, la presión 20 PSI-A y una temperatura de 400, entonces todo lo que sea esta línea. Estas líneas son 400 y 15 PSI-A. Aquí en este cuadro son 400 y 20 PSI-A. ¿Ya? 400 y 20 PSI-A. Entonces aquí ya puedo ver volumen específico. Vamos a verle el... Acá está, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Me dice que la energía interna es 1145.1. ¿Ya? Entonces, por favor, anótenla, escríbanla allí, ya la pueden escribir. La pueden escribir la energía interna. Vamos a ver, porque es que necesito es que estén activos. Aquí no, Carlos, en la aplicación, en Pear Deck. Recuerde que allí se recolecta. Sí, tranquilo, no hay problema. Listo, van escribiendo. Yo estoy viendo hay 29 personas y vamos a bloquear las respuestas en 10, 9, 8, 7, 6. De esta forma yo compruebo si están o no están aquí en este momento. Hay varios que no están activos. Bueno. ¿Listo? Entonces, bloqueamos. Listo, ahí más o menos la gente. Hay unos que están desfasados. Esos son los que no saben qué fue lo que acabamos de hacer y no saben el valor del resultado. ¿Listo? Ok. Continuamos entonces. Listo, este es el sistema en inglés. Bueno, ahora, ¿qué pasa para el líquido comprimido? Mire que si usted analizan, y volvemos a revisar acá, usted analiza, vamos a limpiar todo, vuelve y sucede lo mismo, nos están dando un valor con temperatura, este no debería estar acá. Nos están dando un valor con la presión y nos están dando otros valores con temperatura, volumen específico, energía interna y entalpía. Entonces aquí es lo contrario a lo que vimos de vapor sobrecalentado. Todas las demás, si son menores a las de saturación, todas las demás, si son menores a las de saturación, es líquido comprimido, a excepción de la presión. De hecho, por tener una presión mayor que la de saturación, se llama comprimido. Presión, comprimido, porque tiene mayor presión que la de saturación. ¿Ya? Si lo vamos a ver en este diagrama, sería que se encuentran en esta zona. O sea, que su volumen es menor que el volumen del líquido saturado. Que su temperatura sea menor a la temperatura de saturación dada la presión. ¿Ya? Entonces también se podría ver de esa forma. ¿Listo? O sea, es exactamente lo contrario. Pero, ¿qué sucede? Hay un dato, y ojo a este dato. No se tienen, ojo a este dato, para que lo tengan ahí apuntado. Ojalá lo resalten en sus cuadernos. No se tienen muchas tablas de vapor de líquido comprimido.
Por lo tanto, cuando se tenga líquido comprimido, ¿cierto? La idea es que ustedes, si no tienen el dato, hagan una pequeña aproximación. Y mire la aproximación que están dando acá. A falta de datos para líquido comprimido, o sea, no hay muchas tablas. Y si usted no tiene tablas que estén por debajo o que se encuentren allí tabuladas, una aproximación general es considerar al líquido comprimido como líquido saturado, pero entrando solo por la temperatura. Dicho de otra forma, que cuando usted tenga líquido comprimido, hay tablas de líquido comprimido, ya las vamos a ver, ya las voy a llevar allá. Estas son tablas de líquido comprimido, mire. Pero mire que solamente hay estas que están aquí, estas 6. Solamente hay esas 6. Por ejemplo, si usted necesita para 200 PSIA, ¿qué debe hacer a 200 PSIA? Pues se va a las tablas, de saturación, pero entrando por presión. Vamos a ver acá, ve 200 PSIA, no lo veo, 200 PSIA y mira la temperatura. ¿Ya? Permítame que aquí 980 creo que es aquí estamos. ¿Listo? Entonces, tienen las tablas. Lo que tienen que ver ustedes con los dos datos que le den, con los datos que le entreguen a usted le van a entregar dos datos, temperatura y presión. Con la temperatura que le entreguen es que usted va a ir y busca en las tablas de saturado. Con esa temperatura entra a tablas de saturado y cuando mira las tablas de saturado, mira el BG o el HG o el energía interna, perdón, el G no, el F, porque es líquido, ¿Listo? Vamos a hacer entonces un ejercicio y aquí sí los necesito a todos trabajando. Aquí se les va a activar, se les activó, ya vamos a hacerlo. Vamos a ver si tengo una cosa aquí. En este caso, ustedes pueden escribir, escojan la letra T de texto. T de texto. Y vamos a ver por parte. Entonces vamos a ver esta primera línea. Esta primera línea. Van a escribir en esta primera línea, primero. Entonces vamos a ver. Esta primera línea. Entonces, yo voy a coger texto, ustedes van a coger texto y vamos a ver. Mire lo que nos están indicando, dos propiedades. Recuerde que uno con dos propiedades define su sistema. Entonces, según esto, con esas dos propiedades que tengo ahí, ¿cuáles son esas dos propiedades? Presión en sistema internacional y calidad. ¿En dónde creen ustedes que nos encontramos? ¿Dónde creen ustedes que nos encontramos? ¿En qué zona? ¿Líquido comprimido, vapor húmedo o vapor sobrecalentado? ¿Dónde creen ustedes que estamos? Vapor húmedo. ¿Por qué? ¿Por qué vapor húmedo? Por la calidad. Si existe calidad, si nos están entregando calidad, recuerde que la calidad solamente tiene significado físico si se encuentra en el domo. En este caso, esto es vapor húmedo. Otros lo llamarán mezcla líquido-vapor y también es válido. Esta es la descripción de la fase. Pregunta, ¿cuál será la temperatura? ¿Cuál creen ustedes que es la temperatura? ¿O cómo hallo yo la temperatura? Pues voy a tablas de vapor, ¿cierto? Voy a tablas de vapor, ¿cierto? Entrando ¿por qué? ¿Por temperatura o por presión? ¿Por qué debo entrar a las tablas? Ajá, por presión, porque ese fue el dato que nos dieron. Entonces veo la presión y me dice que la presión son 200 kilopascales. Vengo acá y toda esa línea es la que me sirve.
¿Están seguros que es esa, jóvenes? ¿Estaré cometiendo algún error? ¿Me dicen si estoy cometiendo un error? Creo que sí, profe. ¿Cuál? Profe, una pregunta. Esa tabla no dice refrigerante 13,4A saturado. Exacto. Ajá. Eso es para refrigerante. Y nuestro problema nos dice que era agua. Entonces, mire cómo se pueden fácilmente equivocar, pendientes con eso. Entonces, y ahora sí, es en 200 kilopascales, agua. Veo 200 kilopascales, que es toda esta línea. Y ahora sí, con esa información, ¿qué puedo tomar? Entonces, ¿qué me están pidiendo? La temperatura. ¿La temperatura cuál es? 120.21. ¿Por qué es esta? Porque está dentro del domo. Entonces, llegamos y la copian. Bueno, vayan copiando ahí. O sea, la idea es que ustedes lo están haciendo. ¿Y cómo hallo la energía interna? La energía interna, recuerde que UPROM, voy a colocar U, es igual a UF más X UFG. Vamos a ver. Control. Vamos a borrar, que no hay por qué. Volver a colocar. ¿Listo? Y ahí podrían hallar. Entonces voy a revisar las respuestas. Voy a ver las respuestas por aquí. Y les voy indicando entonces. Chanfle. Perdón. Lo estoy cambiando sin querer. Sergio, no ha escrito. No ha escrito Isabela. Ya hay una persona que escribió, pero falta la energía interna. Isaac ya está terminando, bueno. Y hay 17 personas que no están escribiendo, no están haciendo. Bueno, 16 ya. Profesor, no me da ninguna opción de respuesta. ¿Cómo la Sí, coloco? usted se le debe abrir una, como si fuera un Paint, coloque su dispositivo en forma horizontal y en la letra T de texto Ajá. le hunde y luego va a escribir donde usted quiera. Ok, listo. Un momento, ya estoy terminando. Dale. Sí, en PRD se les va a activar para que escriban. Para que escriban dentro, encima de la tabla. Ahí les va a permitir entonces encima de la tabla. Dígame, en el celular te deberá dejar si lo pones en forma horizontal. El link, Joana ya se los va a mandar si me hace el favor. Háganle, muchachos, que nos queda media hora y todavía nos falta la actividad lúdica. Tienen que hundir en el icono de texto, sí, señor. Juan Pablo, en su celular, póngalo en forma horizontal y en la T de texto le hunde, lo toca, ya. Todas, sí, todas, sino que estamos con el primero, sino que voy llevándolos poco a poco. Listo, vamos con la otra. Ya los que están, están. La segunda, entonces voy a borrar esta acá. Ah, bueno. La segunda, B. Estoy en esta.
Me están dando la temperatura y me están dando la energía interna. ¿Qué debo hacer? Voy a tablas, ya no entro por presión, entro por temperatura y miro que a una temperatura de 125, entonces voy a buscar una temperatura de 125, acá está, una temperatura de 125, ¿cierto? Voy a encontrar, me fui muy arriba, una temperatura de 125, voy a revisar y me dice que la energía interna es 1600. Entonces voy a la tabla, miro la temperatura de 125 y miro la energía interna. La energía interna mínima es 2009. Perdón, miento. Ahí estoy equivocado yo. Mínima es 524 y máxima o más grande es 2534. ¿Qué pasa con 1600? ¿Qué pasa con 1600? ¿Está por encima de 2534? ¿Jóvenes? No. ¿Está por debajo de 1524? O sea, 1600 está por debajo de 1524 o por encima de 2534. ¿Por debajo de quién? Del vapor saturado y por encima del líquido saturado. O sea, está entre estos dos valores. Está entre el líquido saturado y vapor saturado. Por lo tanto, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra dentro del domo. O sea que aquí ya saben cuál es la presión y la calidad sale con la misma ecuación que hemos venido trabajando. ¿Cuál es la ecuación? Que energía interna promedio es igual a energía en el líquido más X por cambio de energía entre el líquido y el vapor. Y de ahí despejan la calidad. Entonces, sigan con esa, jóvenes. Vamos a ver. Entonces vayan haciendo ahí mientras yo voy abriendo la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ya voy viendo que la gente está escribiendo. Ya deberían estar escribiendo en la segunda línea, jóvenes. Ya deben estar escribiendo en la segunda línea. Recuerde que tienen la opción de texto para que no tengan que escribirlo a mano alzada. Esa presión, Gustavo, revise esa presión. Revise esa presión. Profesor, disculpe, Diga. ¿puede revisar mi segunda hilera, por favor? ¿Quién? ¿Cuál es tu nombre? Isaac. Permítame, yo veo. Isaac. Van terminando los demás mientras yo voy buscando. Ah, pues lo puedo buscar por nombre. Oye, este fellow se llama Isaac Chadid. O sea, es árabe. Sí. Sí. Libanés. Libanés. Mira. La J. Imanol. Isaac José. Entonces. Era que no he podido llegar hasta donde está tuyo. Entonces, que son, bueno, los que están haciendo. Carlos, ABCD, F, G,
Isaac. Ok, sí, o sea, estoy viendo que la respuesta a la presión está bien y la energía interna le falta o sea, no sé qué continúa allí. Bueno, habría que ver. Porque no tiene 4 cifras significativas después del punto. Viene un 0 después. Ah, bueno, entonces sí. ¿Y después del 0? Anda, no sé. Porque recuerde que ese 0, no, o sea... Profe, después del 0 viene un 9. Ah, no, entonces está mal, Chadit. Isaac, sí, Chadit. Está mal porque el 0 después del 0 seguía un 9. Por lo tanto, si usted me borra el 9, exacto, ya ahí lo corrigió. No queda 0, sino 1 y ya quedaría allí. Ojo con esa aproximación. Listo. Jóvenes, quiero que revisemos porque ya tenemos que hacer la actividad, la otra. Quiero que revisemos el último, el E. Los otros, bueno, mentira, ustedes necesitan. Bueno, terminemos este y les dejo la actividad de Kahoot para que lo hagan asincrónico. Si algo lo hacemos asincrónico. Listo, vamos con la segunda. ¿Alguien tiene dudas, jóvenes? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien está, digamos, tiene dificultad? Sí, profe, Dígame, dígame. yo. Dígame. No sé, no entendí, o sea, la segunda, por dónde empezar. O sea, no entendí. ¿No entendió qué? La segunda línea. La segunda línea, esa segunda línea, ¿por qué no entendió? ¿Qué no entiendes de acá? Exacto, enseñar no puedo hacer nada. No, te escucho muy mal. ¿Entendiste la segunda línea? No, ¿cierto? No la puedo hacer. Listo, ¿por qué? Usted tiene temperatura, entra por temperatura. ¿La temperatura cuánto es? 125. Hasta ahí me sigue. ¿Con qué tabla? En las tablas de vapor de agua entrando por temperatura. ¿Cuáles son las tablas de vapor? La A4. Esas son para vapor de agua, ¿no? Ya era que no había quedado en cuenta de que era esa tabla. Ojo, listo, pero sepan que ustedes tienen de agua, de refrigerante y de otras sustancias. Listo. Y ya, entonces voy viendo. Vamos con la tercera. Bueno, demos un minuto para que la termine. Dígame. Tengo una duda. Dígame. En el B. Sí. No sé, o sea, estoy enredado en cuál fase me encuentro en la fase. Usted tiene dos datos que le están dando acá. Le están dando la temperatura y le están dando la energía interna. Entonces, la temperatura y la energía interna. ¿Por qué me apareció acá? Perdón. La temperatura y la energía interna. Entonces, si usted se va a tablas de vapor y entra por 125, mire que la energía interna está. La energía interna está acá. La energía interna está en 524, la más baja, y la más alta, 2534. Pero su energía interna, aquí le dicen que es 1600. ¿Qué pasa con 1600? ¿Es mayor que el mayor que tengo ahí? ¿Es menor que el menor que tengo ahí? ¿O está entre esos dos valores? Está en medio. Entonces, si está en el medio, significa que usted la tabla que debe utilizar es esta misma. O sea, que esta tabla le sirve porque el valor que usted tiene está dentro de los valores mínimo y máximo. Menor y mayor. ¿Me entiende? Sí, sí. Listo. Y entonces ahí es donde usted puede hallar toda la información. Vamos con el C. El C les pregunta. Yo lo limpio y traigo otro. Vamos con el C. El C le pregunta que usted tiene 1000 kilopascales y energía interna de 2950. Bueno, aquí me están preguntando, Orlando. Con la U de la fila C, el valor es mayor que el que sale en las tablas. ¿Qué significa? ¿Que estamos en vapor sobrecalentado? Sí. Les vuelvo acá. Me dice que tengo 1000 kilopascales. Entonces yo no voy a entrar por temperatura, sino por presión. Por presión de 1000.
Y acá está, 1000 kilopascales. Siempre la recomendación es, siempre entre por tablas de vapor. Y las tablas de vapor le van a indicar a usted si se tiene que ir a otra o si se puede quedar en esas mismas. 1000 kilopascales y le dicen que la energía interna es 2950. Entonces yo voy a ver la energía interna y yo sé que la energía interna más baja es 761 y la más alta es 2582. ¿Qué significa? Que yo tengo una energía interna de 2900 que es mayor a 2582. Como yo tengo una energía interna mayor a 2532, está en vapor sobrecalentado. Entonces ya estas tablas no me sirven. Voy y busco las de sobrecalentado. Sobrecalentado, y mire que acá me piden por la presión, pero la presión acá está en megapascales y la presión que me da el problema son kilopascales. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos son 1000 kilopascales en megapascales? Muy bien, Germán. Entonces voy a buscar donde esté 1. 20, 80, 1 megapascal, un megapascal que es 1 kilopascal. Mire para que conozcamos un poco más de esta tabla. Esto es interesante conocerlo acá. Si revisamos la tabla, esa es sobrecalentado, mire la información que aparece acá. ¿Qué creen ustedes que sea esa temperatura que aparece ahí entre paréntesis? ¿Qué creen ustedes esa temperatura? Es la de saturación. Sí. Dice que a 1 megapascal la temperatura de saturación es 179.88. Entonces, donde diga SAT, mire que acá dice la palabra SAT, ¿qué significará toda esta línea? Si aquí dice SAT de saturado, ¿qué temperatura será la que va acá? 179.88. Y acá en esta fila. Para esta fila. La de 187.96. 187.96. Exacto. Y esta, la siguiente, entonces sería lo mismo. Entonces aquí colocan SAT para forma general, para colocarlo en forma general, identificar que esta es esta temperatura que está acá. La que está entre paréntesis se viene para acá. Entonces, como hay varias columnas, por ejemplo, esta serie, estos datos que están acá en esta fila, no tienen la misma temperatura de saturación que esta ni esta de acá. Por entonces aquí lo colocaron de forma general. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significará? Vamos a ver una acá, por poner un ejemplo. Ole, no la veo. Bueno, vamos a bajar más. Acá, vamos a ver esta. Miren esta tabla. Estas son la tabla de 12.5. 12.5 megapascales. Acá dice que la temperatura de saturación es 327.81. O sea, toda estos datos que están acá, ¿cierto? Todos esos datos que están ahí son a 327.81. ¿Qué significa o qué pasa o qué significado tendrá que en esta tabla haya ese espacio en blanco? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ahí está el punto crítico. No, ya estamos por fuera, estamos al lado derecho del punto crítico, no estamos cerca. Que son los mismos. ¿Ah? Que son los mismos datos anteriores. No. Estamos entre los valores. No. ¿Entre cuáles valores? ¿Cuál valor? A 12.5 megapascales es 327.81. Y si vemos abajo de la temperatura. Vamos a ver si de pronto es que tiene fallas. Estamos entre BF y BG. Es lo que él comentaba, creo que es lo que comentaba. A esta presión, esta es la temperatura de saturación, 327.81. Pero esta fila corresponde a 327. ¿Qué significa 327? ¿Es mayor o menor a 327? 325.
¿Es mayor o menor? Menor. Entonces, estos datos que están acá no aparecen porque esto no hace parte de los vapores sobrecalentados. Hace parte de los datos que están por debajo. O sea, estos datos no son sobrecalentados, por eso no aparece acá. Estos datos no se tienen porque a esta temperatura no se tienen, y con esta presión no se tienen datos de sobrecalentado. ¿Entendido? Profesor, es decir, que a esa temperatura entonces nos vamos a la otra tabla para saber los datos, porque esa no nos sirve. Pero significa que no hay datos de sobrecalentado y claro, se tendría que ir a la otra. Pero para usted haber llegado hasta acá con esta presión y esta temperatura, usted ya la debió haber visto en saturado y en las tablas de saturado le hubiese indicado hacia dónde se tendría que ir. ¿Sí me hago entender? O sea, ya usted se hubiera ido a la de saturado, porque usted todo lo comienza por saturado, y usted con saturado ve la presión y la temperatura, y en la misma tabla de saturado le hubiera dicho si se viene hasta acá, que es sobrecalentado, o si se van a las otras, que es comprimido. Bueno, volvamos entonces acá. Isabela había levantado la mano. Isabela, coméntame. No la escucho. Si algo me interrumpes, coloca el micrófono. Listo. Entonces, ahora acá, vamos a ver. Entonces, el problema nos dice 1000 kilopascales y energía interna de 2950. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me voy por toda la columna de temperatura, jóvenes? ¿Ustedes creen que me puedo ir por toda la temperatura por toda la columna de temperatura? Entonces, ¿por dónde me debo ir? Me debo ir por toda la columna. Mira que aquí hay una pregunta. Dice, profe, la energía que nos da es 900 a 1 megapascal y en las tablas está 900. ¿Hay que interpolar? Sí, hay que interpolar. ¿Cómo se interpola? Entonces, simplemente, usted tiene que la energía interna es 2950, pero usted viene acá y hay 2957, que es mayor, y 2875. Entonces, por lo tanto, su valor de energía interna está en la mitad de estos dos. Por lo tanto, usted puede interpolar entre ellos dos y al interpolar entre ellos dos, haya la temperatura. ¿Listo? Entonces, interpola entre estos dos, entre 2875 y 2957. Por favor, interpolen. Las calculadoras ya hacen la interpolación, o sea, eso lo hace, pero deben tener el concepto de cómo se debe interpolar, cómo se debe hacer la interpolación. Y con eso van a colocar la temperatura y la calidad. Pregunta, ¿hay calidad? ¿Hay calidad en este punto? No. Entonces colocamos no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la calidad solamente tiene significado físico debajo del domo. Vapor sobrecalentado. Ahí, vapor sobrecalentado. ¿Y la temperatura? ¿Alguien que me diga la temperatura? Voy a revisar quién ya hizo la interpolación. Ah, bueno, ya por aquí están dando una. Listo. Dilian, ¿puedes hablar? Dilian. Profesor, a mí aún se me dificulta saber cuándo debo recurrir a la otra tabla. O sea, no me queda claro qué procedimiento debo hacer para darme cuenta que está justo después del domo, o sea, que no está en el espacio. ¿Con qué datos? ¿De cuál tabla? O sea, usted sabe que está la tabla de saturado. Sí. Cierto. Y nos tenemos que ir a la de sobresaturado, pero si no cumple una condición, ¿cuál es la condición que debo tener para recurrir a la otra tabla? Vuelvo y le digo. Usted tiene los datos de presión, que es 1000, y tiene los datos de energía interna, que es 2950. Usted con estos dos datos puede entrar a las tablas de vapor. Entonces usted va, busca las tablas de vapor saturado. Entra a las tablas de vapor saturado. Entra por presión de 1000, porque aquí uno puede entrar o por temperatura o por presión. Y lo que nos están dando acá es presión. Entonces, entro por presión de 1000, ¿cierto? Entro por presión de 1000 y reviso la energía interna. La energía interna tiene tres datos. El menor de todos
es 761 y el mayor de todos es 2582. ¿Cuál es el valor que tenemos en las tablas? 2950. ¿Qué significa que esta energía interna 2950 sea mayor a 2582? Dilian. Ajá, que sobrepasa y debemos recurrir por eso a la otra tabla. A la tabla de sobrecalentado. Entonces va y Ajá. busca tablas de sobrecalentado. ¿Eso está claro? Sí, pero cuando uno llega a la otra tabla, los datos están como diferentes. Diferentes. Entonces, ¿Por qué o diferentes? sea, la interpolación en sí, ¿cómo se hace? Es lo que no entiendo aún. Aparece en cuadritos, o sea, aparece como una tabla para cada presión, en vez de Sí. aparecer en la lista de... Johanna tiene razón y es que, por ejemplo, este cuadro que yo tengo acá es solo para 1 megapascal. Este es para 2 megapascal, este es para 3 megapascal y acá están las diferentes temperaturas para todas estas filas. O sea, 200 y toda esta fila tiene valor de temperatura de 200. ¿Ya? ¿Qué pasa? Usted aquí lo que tiene que hacer es buscar, como ya tenemos que es 1000 kilopascal, que es 1 megapascal, buscar la energía interna y nos dice que la energía interna es 2950. Yo tengo 2875 y tengo 2957. Por lo tanto, la energía interna que yo tengo, a la cual yo estoy, es 2950, se encuentra entre estos dos valores. Si se encuentra entre estos dos valores, pues usted va a interpolar entre estos dos valores. Interpolación. ¿Me entiende? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Listo. Y ahí hace la interpolación. Bueno. Necesito avanzar, necesito seguir en el otro. Vamos a ver acá el D y el otro es mucho más fácil porque aquí le están diciendo que es 0 de calidad, por lo tanto, Gustavo, ¿cómo interpola con una calculadora? O sea, el proceso de interpolación. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Y cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo? Les voy a subir un video para que aprendan a interpolar, y más que tienen que aprender a interpolar doble. Este es sencillo. Hay que saber interpolar doble. Listo, aquí en el cuarto dice 75 grados Celsius y 500 kilopascal. Si yo me voy a las tablas de saturación, voy a entrar por presión. Porque como tengo temperatura y presión, cuando tenga temperatura y presión es más fácil entrar por presión. Voy a presión, miro por presión y miro que estamos en 500 kilopascales y la temperatura de saturación es 151.83. ¿Qué significa? Que la temperatura a la que yo estoy es 75, pero se satura a 151. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro si mi temperatura es menor que la de saturación? Está en líquido comprimido. Muy bien. Entonces, como está en líquido comprimido, voy a colocarle texto aquí. Líquido comprimido. Líquido comprimido. No aplica calidad. No aplica, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es buscar la energía interna. Pero ¿cómo encuentro la energía interna? Pues voy y busco tablas de líquido comprimido. Entonces busco, después de las de sobrecalentado, siguen las de comprimido. Pero las de comprimido, jóvenes, las de comprimido comienzan en 5 megapascales, porque esa es la presión más baja. 5, 10, 15. O sea, la más baja es 5 megapascales. Pero según el problema, estoy en 500 kilopascales. 500 kilopascales, ¿cuántos serán en megapascales, jóvenes? ¿Cuántos son 500 kilopascales en megapascal? 0.5. Muy bien. Por lo tanto, no hay tablas de comprimido. ¿Cuál es la recomendación si usted no tiene tablas de comprimido? Si usted no tiene tabla de comprimido, es acercarse como si fuera una tabla de saturado, pero entrando por la temperatura. Sí, es cierto, entrando por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que me dieron? Jóvenes, ¿cuál es la temperatura que me dieron? 75. Entonces voy, entro por, busco agua saturada, entrando por la temperatura. Les voy a ampliarlo acá para que lo vean un poquito mejor.
entro por la temperatura, es toda esa fila de la temperatura, y me dicen que es líquido comprimido. Entonces, ¿qué debo ver? Si me piden cuál es el volumen del líquido comprimido, vengo acá al del líquido saturado dada la temperatura. Si me piden la energía interna del líquido comprimido y no hay tablas, entro a las del líquido saturado, o sea, UF, dada la temperatura, HF, dada la temperatura, SF, dada la temperatura. Entonces, en este caso, el valor es 313.99, porque es la energía interna del líquido saturado entrando por la temperatura, no por la presión, porque si usted entra por la presión, el valor le va a cambiar. La temperatura tiene mayor incidencia en los líquidos que la presión. La presión en los líquidos comprimidos, o sea, si usted tiene un líquido, estos líquidos no se dejan comprimir tanto, por más que usted le aumente la presión, no cambia mucho el volumen. Pero si usted a un líquido le aumenta la temperatura o le disminuye la temperatura, tiene un efecto mucho mayor. ¿Entendido ahí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Doble interpolación, pues para hacer doble interpolación usted tendría que tener un dato mínimo, un dato máximo, tanto arriba como abajo. O sea, aquí no aplica doble interpolación. ¿Por qué? Porque usted no tiene el dato de, por ejemplo, de 300 kilopascal, 800 kilopascal y usted está a 500 kilopascal. 500 está entre 300 y 800. Ahí podría ser una primera interpolación. Y su dato no se encuentra entre la temperatura de 80 y la temperatura de 60. Si su temperatura es 75 y estuviera entre 60 y 80, tendría que hacer interpolación en temperatura e interpolación en presión. Eso sería doble interpolación. ¿Qué repito, Orlando? ¿Qué repito? Profe, cuando vaya lo del volumen, o sea, cuando comienza con la tabla de temperatura, por favor. Sí, a usted le dieron dos datos. ¿Cuáles fueron los dos datos? Le dieron los datos de presión y temperatura. Entonces yo me fui y revisé y que con estos dos datos era comprimido. Cuando era comprimido me fui a las tablas de comprimido y encontré que el dato mínimo a la cual inician esas tablas de comprimido son 5 megapascales, pero la presión que yo tengo, que son 500 kilopascales, pues no llega a estar dentro de esas tablas. Son 0.5 megapascal. Entonces me voy, digo, bueno, como es comprimido y no tengo tablas donde revisar, voy a entrar a tablas de saturado, entrando por temperatura. Entonces fui y entré entrando por temperatura. Y a entrar por temperatura reviso todo lo que sea F, BF, UF, HF, SF. Como el problema me pide energía interna, pues yo voy a revisar aquí. Es energía interna del líquido saturado dada la temperatura, o sea, 313.99. Y ese es el dato que va a poner acá. ¿Listo? Vale, gracias. El último, y este es más fácil, nos queda un minuto para terminarlo. Este es el dato que habría que terminar aquí. Me piden que la calidad, o me dicen que la calidad es cero. ¿Qué significa que la calidad es cero? Vapor saturado. Perdón, líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, yo entro por presión a 850. Voy acá, busco presión. Busco 850. Acá. 850. Y lo que tengo que revisar es todo lo que sea líquido saturado. Entonces, aquí yo voy a colocar que es líquido saturado y la energía interna es la UF. ¿Por qué la UF? Porque estoy en líquido saturado. Entonces aquí voy, reviso, miro UF y ya tengo el dato del líquido saturado y lo pongo acá. ¿Listo? Y ahí terminaría el ejercicio como tal de esta tabla. Por favor, termínenlo de llenar. Les comento, sigue horario de consulta. Yo no sé si van a hacer horario de consulta por si puede, si tienen dudas. Utilicen el horario de consulta para las dudas que quedan acá. Entonces, por favor, les voy a dar 5 minutos más para que 5 minutos más para que terminen esta tabla, porque luego cierro el programa, cierro la aplicación
y ya no la pueden seguir editando. Entonces, complete para que le quede la evidencia. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes están aquí terminando, yo voy a tomar un poco de agua para seguir con el horario de consulta, si alguien tiene horario de consulta. ¿Listo? Entonces, terminen. Si hay Sí, preguntas, voy a detener la sí. grabación.